Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales por la Televisión Pública. Bueno, muy atentos estábamos al noticiero, tratando de rescatar, por supuesto, los señalamientos más importantes de Cristina Fernández de Kirchner en Avellaneda, en la inauguración del Polideportivo Diego Armando Maradona, junto con el gobernador Axel Kicillof y el intendente del municipio de Avellaneda, Jorge Ferraresi, que ayer estuvo aquí en Desiguales y nos daba de alguna manera un anticipo de algunas de las cosas que efectivamente se conversaron. Ya voy a la mesa con análisis, tenemos un móvil, por supuesto, allí también en Avellaneda, pero quiero rescatar 4 puntos que para mí son de lo más importante que dejó Cristina como concepto político. Primero, la preocupación que insistimos, casi es aburrido mencionarlo nuevamente en Desiguales, porque lo hacemos todo el tiempo. La mayor preocupación y el riesgo de naturalizar que lo que está en riesgo en la Argentina es la democracia, en función de la conducción de las corporaciones del Poder Judicial, lo que Cristina llama partido judicial y lo que después de la causa Vialidad y su sentencia llamó Estado paralelo o mafia, versus democracia. La sensación es que Cristina decía, che, bueno, despertemos. No solamente a las dirigencias, también tratando de convocar al pueblo argentino y dándole a entender que todo lo que decide el Poder Judicial no es un tema de dirigencias políticas, de espacio político, de partidos, de presidentes o expresidentas. Tiene que ver con la vida cotidiana de nosotros y nosotras. Este es el primer punto que me parece muy, pero muy importante. El segundo, una decisión tomada y meditada, la que anunció en esa misma jornada después de la sentencia por la causa Vialidad. No fue de apuro, no me equivoqué, no es como, si los hombres lo dicen queda, pero si las mujeres lo decimos, en realidad, bueno, lo que quiso decir, no. Fue una decisión meditada y no es ni un renunciamiento ni una autoexclusión. Yo estoy proscripta. Cristina Fernández de Kirchner dice, acá hay proscripción para que yo participe en la vida política de la Argentina. Entonces, no me vengan con renunciamientos, no me vengan con autoexclusión. Y es una decisión meditada en función de esa proscripción, para no arrastrar, recuerden ustedes, a la fuerza política que vaya a competir en octubre del 23, para no arrastrar todo lo que significa que Cristina Fernández de Kirchner participe eventualmente como candidata o en algún lugar de las listas y condicione el desempeño del Frente de Todos en el 23. Muy importante, insisto, porque se habla mucho, bueno, quizá es una estrategia, es una táctica en algún momento, el clamor popular. De hecho, la gente que estaba allí, la militancia, empezó a gritar, Cristina presidenta, y ella dijo, no me malinterpreten, no les estoy queriendo decir eso, no sean malos, dijo Cristina. No, una decisión tomada, meditada, profundamente meditada. El otro punto que me parece importante y último, le volvió a hablar a las dirigencias intermedias. Pronunció ella en público lo que habían dicho, que había ocurrido en esa reunión en Ensenada después de esa misma jornada por la sentencia de Vialidad. En la mochila tienen el bastón de mariscales, úsenlo. Y Cristina, por si había alguna duda, les dijo, no pidan permiso, no miren para arriba y esperen que alguien les dé hagan, equivóquense. Yo insisto con la idea de que Cristina casi está pidiendo a gritos, che, desafíenme de alguna manera, pero hagan algo, empiecen a hacer cosas. Después dijo puntualmente, bajen a territorio, hablen con la gente, expliquen esto. No naturalicemos que lo que está en riesgo en la Argentina es la democracia. Pero hay una interpelación muy fuerte a las dirigencias intermedias para que salgan a jugar. Porque lo que entiendo yo también se identifica en este contexto es la crisis de construcción política. De tal manera que se pueda acumular fuerza política para hacerle frente a ¿qué? Bueno, a esa mafia que diagnostica Cristina, que diagnostica el presidente Alberto Fernández y que está tan clarita cuando se exponen las distintas decisiones de política pública que se obturan en el Poder Judicial o en el partido judicial, como lo menciona Cristina Fernández de Kirchner. Para mí esto es, yo creo que Cristina dijo mucho hoy. Quizá un poco más breve que otras interlocuciones, pero Cristina dijo mucho y me parece que está encerrado en estas ideas, pero vamos a la mesa a ver si podemos analizar todavía un poco más. Hola Flor, hola Lico, hola Néstor, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Hola Pablito. ¿Se la barra bien? Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué escucharon? ¿Qué sienten? ¿Qué percibieron? Me resultó muy... Hoy vamos a hablar mucho de amagues. El primer amague fue cuando dijo que no se trataba de un renunciamiento y pasó lo que pasó con la gente, que fue, dijo, ¿qué va a decir?
Sí. que me parece que hubo muchos que se comieron esa amague. Yo coincido con Pablo, me parece que dejó con mucha claridad. Igual, al atar su destino electoral a la justicia, esto por ahí me puede ayudar Néstor, pero y si en el transcurso del año que viene hay un fallo que revisa su condena, sería imposible, ¿no? En términos de plazos, no va a ocurrir. No va a ocurrir. Claramente deja atado su destino electoral a la justicia y después del balance que hace de la justicia está muy claro. Yo también me noté 3 o 4 cosas. Una es esa. La segunda es cuando habla que lo dejó, dijo, dejó el título. ¿Viste cuando una escena muy de película cuando tiran la bomba así y se van caminando? Sí. Cuando habló de... estaba analizando las decisiones que fue tomando el gobierno respecto a la disputa por la coparticipación y habló de agrupación Amague y Recule. Agrupación Amague y Recule. Sí, dejó el título Sí. y... Me gustó más lo que dijiste fuera de aire, como una pintada, ¿no? Pintó el paredón. sí, pasó viste una cosa pintada medio furtiva, viste que en realidad las pintadas en las calles no debería, o debería hacerse con la autorización de las personas. Es interesante que dejó en claro cuál es su postura del tema, porque siempre que pasa algo decimos, ¿qué pensará Cristina? ¿No? Y ahí esto. lo que dijo ella concretamente, que explicó, porque dijo, estas cosas hay que explicarla bien y es cierto, el que está del otro lado no tiene por qué saber la coparticipación, la historia, todo. Sí. Y ahí lo que explicó Cristina es que lo que dijo la vicepresidente es que esto era una ley del Congreso. Y lo que dijo es, las leyes del Congreso las tiene que dar de baja el Congreso, no la Corte, digamos. Esa es su postura, que en la carta, por lo que recuerdo, en la carta de presidencia no estaba eso tan detallado. No estaba para nada. No estaba para nada. Y es un detalle importante. Vos decís en la carta publicada por el presidente Casa Rosada el jueves y pasado. los gobernadores. Sí, no figuraba eso, el planteo era por otro lado, era por la arbitrariedad del 2,95 y no vamos a entrar en el terreno técnico. Siga. El fallo de la Corte dice, suspéndase la aplicación de la ley. Lo dice taxativamente. Sí, pero está bien lo que dice Flor en el escrito de los gobernadores y presidencia, eso no figuraba, ese enfoque Pero sobre el fallo de la Corte no estaba. Respecto de la intromisión en otro poder por parte de la Corte Suprema, Pero, a ver, en el diagnóstico se comparte. Vamos a ponerlo en claro. Sí. Digo, si la Corte puede decirle al gobierno qué tiene que pagarle a un Estado y de dónde tiene que sacar la plata, lo que está haciendo es gobernar. Dame un segundo, Néstor, ya vuelvo a eso. Nos vamos al móvil que está en Avellaneda, frente al Polideportivo recién inaugurado, Diego Armando Maradona. Está Seco, ¿no es cierto? Está el intendente de Ensenada, Mario Seco, para charlar con nosotros. Mario, ¿cómo le va? Pablo Caruso y todo el equipo aquí en Desiguales en la televisión pública. Bueno, la verdad que contento estando en Avellaneda con uno de los mejores intendentes que tiene la provincia de Buenos Aires, Jorge Ferraresi. Y la verdad, viviendo este momento que Cristina vuelve a hablarle al pueblo argentino, ¿no? La verdad que una gran parte del pueblo argentino se paraliza cuando Cristina tiene un mensaje como el que ha tenido el día de hoy, ¿no? Está claro, ¿no? Digo, ella no se bajó, la prescribieron y no le quiere hacer daño a nuestro proyecto político para cuando tengamos que ir a las elecciones el año que viene, pero bueno, las prescripciones hay que romperlas, ¿no? Digo, está claro de que un grupo de jueces que se creen dueños de la Argentina, que responden a un proyecto político, prescribieron a Cristina, ¿no? Así que la verdad que hoy fue claro la compañera, ella no le quiere hacer daño a nuestro movimiento y está claro de que tenemos que seguir trabajando muy fuertemente, no bajar los brazos nunca, hacer todos los esfuerzos para que el nuevo gobierno en la Argentina sea un gobierno nacional y popular y no un gobierno corrupto como fue el de Macri, ni tampoco que nos endeudó a los argentinos escandalosamente por la cara de todos nosotros, ¿no? Mario, Cristina dijo claramente, no es un renunciamiento, no es una autoexclusión, es proscripción. Ahora también dijo, es una decisión meditada. En función de esa escena, es una decisión meditada. Por lo que usted dice, ¿usted siente que la militancia tiene que seguir trabajando para que Cristina sea candidata? Miren, a nosotros nos encantaría, los que somos kirchneristas, claro que nos encantaría, hay que trabajar mucho para todo eso. Hemos tenido una charla, ustedes se acuerdan que estuvimos en aquella cena en Ensenada, después de la prescripción de Cristina, ¿no? Sí. En Ensenada. Ella tuvo comentarios como lo que tuvo hoy, por supuesto, digo, esa de sacar el bastón de mariscal y no pedir permiso, me parece que eso fue claramente lo que se supo, una de las frases que se supo de Ensenada. Hoy lo volvió a repetir. Pero Mario, ¿qué significa? Explíquele a la ciudadanía qué significa eso en términos políticos, en acción concreta política. ¿Qué significa que la principal líder de su movimiento le diga, che, no pidan permiso, agarren el bastón y salgan adelante?
Bueno, está llamando a la militancia. Está llamando a la militancia, está llamando a los dirigentes. ¿A qué? Está organizando lo que viene, ¿no? Ella es la única ordenadora de nuestro proceso político. Sí. O sea, no hay alguien que ordene. A ver, el kirchnerismo le puso el 80% al frente de todo. Bueno, la única persona que ordena ese 80% que es el kirchnerismo, digo, no tengan duda que es Cristina Fernández de Kirchner. No hay otra persona que realmente llene el vaso como lo llena Cristina Fernández de Kirchner. Pero no para mí, ni para muchos compañeros que, por supuesto, yo tengo un cariño especial por ella y una amistad que realmente me llena de orgullo. Pero Mario, Lo que estoy hablando Cristina no es que está para la pidiendo, gente, ¿no? Cristina no está pidiendo interpretación en una charla con humildad de miradas, digamos. Pero Cristina está pidiendo, al contrario, desorganícense, desordénense un poco, hagan un poco de lío, parafraseando al Papa Francisco. No. La que ella está diciendo, asuman la responsabilidad, háganse encargo, compañero. No me pidan todo a mí. Ajá. Parece que todo le tenemos que pedir a Cristina. Háganse encargo lo que está diciendo. Lo dice de otra manera, más elegante, como es ella. Ahora nosotros, por supuesto que podemos hablar de otra manera y decimos como siempre, vamos a hacernos cargo de la que nos toca, no le pidamos todo a Cristina. Y eso lo estamos diciendo una y otra vez en todos los actos, ¿no? Bien, Nico. Mario, Cristina dice que ella no va a ser candidata porque le haría daño al Frente de Todos ser candidata estando condenada. Ahora, yo le pregunto a Mario Seco, ¿qué es peor para el Frente de Todos? ¿No tener a Cristina como candidata o tenerla como candidata condenada? No va a ser ella no va a ser candidata siendo condenada, por supuesto, pero nosotros tenemos que romper las prescripciones como han pasado en la democracia argentina. Han prescrito dirigentes muy poderosos, muy populares en el tiempo, en la historia de los argentinos, y el pueblo se ha parado de mano y ha roto esas Pero ¿y prescripciones. cómo se rompe la Me parece que proscripción, Mario? ¿Cómo se rompe la proscripción? trabajando, movilizando y organizándonos para lo que viene, ¿no? O nos organizamos o gobierna Macri y su pandilla. Y eso es lo que no vamos a hacer, ¿no? Bien. Mario, hay una preocupación muy concreta que Cristina plantea, ¿no? Lo que está en juego es la democracia, es el mensaje. Pero por supuesto, hay un poder que realmente es paralelo a lo que elige el pueblo argentino, que son estos poderosos económicamente que manejan la justicia, manejan los medios de comunicación. Ustedes como periodistas no ven que hay muchos programas de televisión que de que empiezan hasta que terminan, matan al kirchnerismo y la matan a Cristina. Digo, está claro, vamos a decir que ellos son los dueños de los bancos, hacen la corrida bancaria, ellos tienen todos esos poderes que limitan a los elegidos por el pueblo. Ustedes fíjense en lo que están haciendo con ese fallo escandaloso que volvieron a tener para favorecer a la ciudad más rica del país. O sea, le siguen metiendo todo a la ciudad más rica del país, mientras otras provincias están empobrecidas y necesitan de los recursos de la nación, ¿no? Mario, gracias por estos minutos. Un gran abrazo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, Mario Seco, intendente de Ensenada. Bueno, traduce de alguna manera Sí. qué quiere decir, por lo menos para un intendente de la provincia de Buenos Aires, qué quiere decir agarrar el bastón de mariscal. Sí, ¿no? pero sabes que agarrar el bastón de mariscal leído en contexto, Cristina habla de proscripción como sinónimo o como condicionante del disciplinamiento. Sí. Y habla del disciplinamiento como una forma de meter miedo. Dice concretamente, hablando del miedo, que el miedo pulveriza al poder popular. Yo Sí. noté textualmente una de las frases que dice que la proscripción es a toda la dirigencia para que nadie se anime. ¿Se Sí. anime a qué? A estatizar las AFJP, a sancionar la ley de medios, a desendeudar el país, a decirle chau al Fondo Monetario. Tiene un efecto disciplinador y agrega, vaya si lo logra. Y en ese contexto habla de la agrupación política amague y recule. Yo creo que lo Hay dice un antes, mensaje para adentro. Yo Sí, creo que claro. lo dice antes. Está bien, pero digo, el contexto Sí. es un mensaje Igual hacia es adentro. algo- A ver, Es algo que a viene compartir ese diciendo- tramo. Dale. Compartimos ese tramo y seguimos charlándolo y lo discutimos. Dale. Bonaerenses, esta provincia, esta bendita provincia tiene 300.000 kilómetros cuadrados. Recibe muchísimos menos recursos de todo lo que produce. Y fíjense en apenas 200 o 300 kilómetros cuadrados, que es la ciudad de Buenos Aires, consolidada además. Ahí nadie necesita pavimento, ni agua corriente, ni gas, ni transporte. ¿Por qué? Porque tienen todo, desde taxis, subtes, bondis, trenes, todo, absolutamente todo. Un país
en función concéntrica. Entonces creo que advirtamos lo que está pasando. Y yo creo que el peronismo en esto, y lo decía el otro día a los compañeros, cada compañero, cada dirigente, cada militante, tiene su bastón de mariscal en la mochila, sáquenlo. Sáquenlo. Bien, ahí está la referencia del bastón de mariscal. Néstor hacía referencia a otra cosa sobre la que después volvemos. Un cachito y lo tengo a Baradel en el móvil. No, sí, una cosa de un último ítem que tenía que ver con el 24 de marzo. Pidió Cristina marchar el 24 de marzo, dio la consigna Argentina y democracia sin mafias. Entiendo que hizo un poco de ruido porque ponerle consigna a una movilización tan importante como el 24 de marzo es avanzar muy grande, pero hay que recordar que desde el 2016, la organización principal de Cristina, que es la Cámpora, marcha desde la ESMA, la movilización más grande que hace la Cámpora todos los años, desde la ESMA hasta Plaza de Mayo. Me parece que a donde direccionó la consigna es a la Cámpora y a todas las organizaciones que naturalmente se van a nutrir esa columna. Nos vamos a Avellaneda nuevamente. Está Roberto Baradel, docente y referente principal de la CTA en la provincia de Buenos Aires. Roberto, Pablo Caruso en Desiguales, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo les va? Bien. Un gusto. Bueno, escuchamos por supuesto el discurso de Cristina. Antes de alguna pregunta puntual, ¿qué te llevas? ¿Qué subrayás? Primero estoy muy contento porque esto hay que destacar la iniciativa de Jorge Ferraresi. La verdad ha hecho un aporte muy importante y hoy Cristina lo planteó. Ni renunciamiento, ni autoexclusión, proscripción, que quede claro para la sociedad lo que están haciendo con la vicepresidenta de la Nación. ¿Qué es lo que hicieron ni más ni menos con Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, donde no solamente lo condenaron, sino estuvo 2 años detenido, inclusive haciéndole pagar el delito que cometió, que es sacar a 50 millones de compatriotas de la pobreza. Y por eso ni siquiera lo dejaron ver al nieto cuando falleció. Eso hacen las corporaciones, el poder, cómo se ensañan. Bueno, afortunadamente ese presidente vuelve a ser presidente de Brasil y es una esperanza muy grande para la región, ¿no? Lo mismo quieren hacer con Cristina Fernández de Kirchner, no hay que permitirlo. Lo mismo lo han hecho con Correa en Ecuador. Correa está viviendo en Bélgica, porque si no estaría detenido, y está detenido el vicepresidente de Correa. El golpe en Bolivia. Quieren impedir que referentes políticos conduzcan procesos políticos a favor del pueblo y de los trabajadores. Y por eso la proscripción. Roberto, Cristina fue muy clara en su interpelación a dirigentes. ¿De qué manera te interpela a vos eso como dirigente gremial? ¿Hacer qué en concreto? Asumir las responsabilidades que tenemos que asumir. Yo lo vengo diciendo y estoy absolutamente de acuerdo con Cristina. La dirigencia en términos generales no está o no estamos a la altura de las circunstancias y tenemos que asumir responsabilidades. ¿Pero por qué, Roberto? ¿En qué lo ves? ¿En qué lo veo? Que muchos miran la partecita en lugar de mirar el todo. Y acá lo que está en juego son las conquistas laborales, los derechos que conquistó nuestro pueblo, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y entonces todo el sindicalismo, se lo dije a Daer, lo hablamos con Pablo Moyano, bueno, con Hugo lo hablamos con la CTA Autónoma. Tenemos que ponernos de acuerdo en 4, 5, 10 puntos y comprometernos a defender esos puntos. La CTA de la provincia de Buenos Aires el otro día aprobó un plan de acción. Dentro del plan de acción es denunciar el lawfare, avanzar y luchar y movilizarse por una reforma judicial en la Argentina para sacar a las mafias enquistadas en el Poder Judicial, denunciar la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, exigir la libertad de Milagro Sala, defender los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras y de nuestro pueblo y pelear por la distribución de la riqueza.
y apoyar la candidatura de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, porque entendemos que es el gobernador, el mejor plan de acción que podemos llevar adelante los trabajadores estatales, judiciales, estatales, médicos, enfermeros, docentes, auxiliares Roberto, de la educación, entiendo lo que estás diciendo a Axel Kicillof. Entiendo, Roberto, que lo que decís es, bueno, por un lado hay que seguir trabajando en contarle a la gente qué es lo que está pasando y por qué está en juego la democracia. Pero por otra parte hay que construir no solamente un qué, sino cómo se va a hacer eso. Bien concreto, una programática. Y exactamente, y con absoluto compromiso de llevar adelante una estrategia que permita reconstruir un poder que impida que el neoliberalismo vuelva a gobernar en la Argentina. O sea, un proyecto político que el conjunto de nuestra sociedad acompañe para tener nuevamente un gobierno nacional y popular a nivel nacional, en cada uno de los municipios y por supuesto en la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof. Entiendo que decís que hay en este momento al frente de todos una crisis de construcción política, entonces. Sí, no tengo la menor duda. Y además dentro del espacio, en el espacio del sindicalismo, también tenemos que ser más, conscientes que lo que se viene por delante, si no hacemos las cosas como tenemos que hacer, es lo que planteó Mauricio Macri en Qatar, el ejemplo de Qatar. Una nación que se desarrolla sin sindicatos, donde mueren los trabajadores para poder construir los estadios, como sucedió con trabajo esclavo. Son los herederos de Patrón Costa, que decían que nunca le iban a... Decía Patrón Costa que nunca le iba a perdonar a Perón que el negrito lo mirara a los ojos y le reclamara aumento de salario. Y él decía, ya no pedía, reclamaba. Bueno, esa es la Argentina que quieren. Nosotros creemos en otra Argentina, con producción, con pequeños y medianos empresarios, con pequeños y medianos productores, con comerciantes, con trabajadores y trabajadoras con salarios dignos, con distribución del ingreso, con educación, con salud, con innovación tecnológica. Esa es la Argentina que queremos. Flor. Sí, Roberto, consultarle por lo que decía de la reforma laboral. Del otro lado, decías, puede llegar a venir una reforma laboral. Ahora, si uno ve lo que está pasando en la actualidad, muchos de los puestos de trabajo que se crean son precarios, son informales, son monotributistas también, digamos. ¿No hay lugar en el Frente de Todos para debatir, llamarle reforma laboral o como sea, pero algún cambio en los temas laborales? Hay, en el sentido de que lo planteó España, que es en favor de los trabajadores. Inclusive nosotros tenemos un espacio, o somos parte de un espacio, con la corriente federal que se llama Producción y Trabajo. Y en ese espacio participan pequeños y medianos empresarios, productores, sectores de la agricultura familiar. Y estamos de acuerdo, hemos hecho actos juntos con un montón de cuestiones. Y por supuesto que hay que terminar con el trabajo precario. Pero los que dicen y levantan la voz que hay que hacer una reforma laboral es porque quieren eliminar los derechos de los trabajadores. Ahora, entonces nosotros, claro que hay margen para discutir el sistema productivo en la Argentina con protección social, con lo que plantea la OIT. Baradel, que tiene que haber trabajo decente y tiene que existir seguridad social y salarios dignos. Lo que le plantean Flor Barragán es que por la creación de nuevos puestos de trabajo, lo que parece haber es una reforma laboral de hecho impuesta por el mercado. Hay poco trabajo registrado nuevo que se genera y mucho monotributista y mucho changarín. Entonces esto configura una reforma laboral de hecho que se impone no por una ley. Tiene razón. Y entonces... Ella sí. Ahora, ¿sabés por qué sucede eso? Porque no existe un Estado presente como debería existir. En algunas áreas hay Estado presente. En otras áreas tenemos que profundizar en un Estado presente para terminar, entre otras cosas, con la precariedad laboral. ¿Esto es también parte de una autocrítica respecto del actual gobierno?
Por supuesto, hay cosas que se hicieron muy bien. Afortunadamente en la pandemia tuvimos a este gobierno y hay otras cosas que no se hicieron, que no se pudieron y otras cosas que no se tuvo la determinación para hacer. Por ejemplo, el ejemplo de Vicentín. Bueno, hay que modificarlo. El año que viene nos tenemos que movilizar. Y una gran movilización va a ser el 24 de marzo, como dijo la vicepresidenta, a 40 años de la democracia, en el año que se cumplen 40 años de la democracia, con una consigna que es clara: Argentina en democracia sin mafias. Es lo que quiere la mayoría de los argentinos, lo que queremos la mayoría de los argentinos. Roberto, gracias por este tiempo, un gran abrazo. Y gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, quiero contarles que ya está Artemio López, sociólogo, titular de la consultora X en el estudio de Desiguales. Y en un ratito nada más, Eduardo Barcesat y Adriana Puiggrós, más allá de las responsabilidades que tienen actualmente, en el 94 fueron constituyentes, es decir, fueron parte de la reforma de la Constitución. Va a ser muy interesante esa charla en un rato nomás, alrededor de todo lo que ocurre con los fondos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me quedo con algo que habías dicho, Néstor, que me parece importante. Ya hacemos un repaso de ideas y nos vamos con Artemio. Vos dijiste, ojo que Cristina está diciendo, che, si la política no resuelve, hoy Cristina es la vicepresidenta, ¿no? Acompaña a Alberto Fernández en la fórmula. Si la política no resuelve, ya había dicho la frase de, ¿cómo era? Crisis de representatividad. No, había dicho asociación, agrupación. La agrupación amague y recule. Si la política no resuelve, el problema es que la gente se aleja de la política como instrumento para resolver su problema. Eso querías decir. Habló concretamente de insatisfacción democrática, que cuando una persona en democracia no se siente conforme con el sistema, es proclive a buscar un cambio del sistema, con lo cual pone en riesgo la democracia. Solo agrego que esto ocurre por lo menos en la región, si no en todo Occidente. Sí, claro. ¿Qué más tenías sobre eso? Algo del Fondo Monetario, Sí, ¿no? Lo que me quedo es que fue realmente muy crítica con el Fondo Monetario Internacional. Lo ha sido en otras oportunidades, pero lo mencionó varias veces. ¿Y qué dijo concretamente la vicepresidenta? Habló de que cuando estaba en su gobierno, que ella era presidenta, las políticas se tomaban en Casa Rosada o en el Congreso, es decir, ¿qué pasa ahora, digamos? Y después dijo también concretamente, tenemos una suerte de auditoría permanente en la economía del FMI. Y ahí te sumo un dato que mucho no se habla, y es que cada vez que sale una revisión del fondo, estas revisiones trimestrales, sale un informe de unas 100 páginas donde el fondo le hace recomendaciones a la Argentina. Mucho no se habla porque está en inglés. Es un informe para Argentina, pero que lo publican solamente en inglés. Y concretamente salió hace muy poquitos días y dice el informe: eviten las moratorias previsionales. Yo no sé si Cristina lo habrá leído. Epa. Pero es un dato muy importante. ¿A la Argentina directo? Sí, dice. Eviten las moratorias. Sí, dice, ojo, cumplan la meta de déficit fiscal, que se viene un año electoral, va a haber presión en los gastos. Con respecto a lo previsional, las pensiones, dice, eviten las moratorias. Y hay un proyecto de moratoria previsional que tiene media sanción del Senado, que vimos la semana pasada, que iba a tratarse en diputados y se cayó. Así que ese proyecto podría perderse. Una bandera que es muy del kirchnerismo, que es la de las moratorias. Se frustró por un boicot opositor a la sesión, ¿no? Sí. Digamos, no que el proyecto... Que no es menor, porque ese es el punto más visible de una escena en la que esto ocurre, porque no ocurre en el vacío. Ayer vimos, ¿no? En el informe, muy bueno, el informe de la producción de Desiguales, yo no había visto todas juntas esas invocaciones a un juicio político al presidente por golpista, porque Argentina se acerca a una dictadura. Bueno, la verdad que preocupa. Ya vuelvo. Dale. Participen de la entrevista y de la charla con Artemio López, que ya está en el living. ¿Qué haces, Artemio? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. La escuchaste a Cristina, me imagino. La escuché. ¿Qué querés subrayar? Bueno, lo primero que me parece importante es que la democracia en Argentina tiene problemas severos, entre otros, el de la proscripción de su principal referente político, y lo digo a nivel de liderazgo político y al mismo tiempo de popularidad en términos de opinión pública. Es la figura de mayor popularidad, mayor nivel de aceptación, Pero está medido contra naturalizado cualquiera. eso, Sí, bueno, no, bueno, pero Cristina acá da la sensación que dice, che, ¿se dan cuenta de lo que están pasando? Claro, yo creo que eso es un tema central que malversa, desnaturaliza la práctica democrática de manera definitiva. Ya venimos de 4 años de gobierno neoliberal donde hubo persecución a los opositores, encarcelamiento, sospechas serias de asesinato a líderes sociales. O sea que
Hablabas de Perú. Perú era el paradigma, y sigue siéndolo, de un país que institucionalmente vive en crisis. Bueno, pero no hubo un intento de magnicidio como el que hubo en Argentina hace pocos meses. O sea, tenemos que ser conscientes del momento en que estamos viviendo, y me parece que eso es lo que planteó Cristina con más fortaleza. Y luego, bueno, las desigualdades que existen en la coparticipación, que es histórico. Pero salvando las distancias y las diferencias de cada país y de la política interna, a Dilma Rousseff la destituyeron por una reasignación de partidas. Así es, totalmente arbitrario. Algo que era habitual. Que es de lo que, realizar. A lo que impulsa el fallo de la Corte a Alberto Fernández, una reasignación de partidas. Reasignación de partidas, sí. Yo creo que la Corte ha tomado el comando político de la oposición. O sea que la Corte es una Corte opositora. ¿Que la Corte tomó el comando? Sí. Bueno, vos sabés que la oposición, digamos, se expresa políticamente a través de una coalición Juntos por el Cambio, pero está ampliada. Tiene una pata mediática, de la cual ustedes permanentemente hablan, y una pata judicial. Normalmente cuando la capacidad de construir hegemonía y de distribuir un proyecto político en el conjunto de la ciudadanía se recorta mucho, aparece el diseño de algunos dispositivos, como el de la justicia, que para mí es una justicia de clase, no es una corporación, está defendiendo un proyecto específico de sectores de dominación, el proyecto que representó Macri, el que tomó 50 puntos de participación de los trabajadores y lo dejó por abajo del 35, eso es lo que están defendiendo. Y la Corte es la que hoy sobredetermina la política en Argentina, es la que tiene el comando de la oposición, le siguen los medios y quizá lo menos importante, la coalición. Porque la coalición Juntos por el Cambio, sin esta estructura de acompañamiento, ¿qué sería? Una charla de peluquería entre distintos liderazgos que no conducen a absolutamente nada. Cristina ratificó que no fue un exabrupto la lectura que hizo y por la cual toma la decisión de no ser candidata, que estuvo muy meditado. Por supuesto. E incluso aplacó a la gente cuando gritaba a Cristina presidenta. Sí. No hay duda. ¿Podemos compartir ese momento? A ver, lo compartimos. Dale. Debe ser porque son mujeres, ¿no? Las mujeres siempre somos las locas, ¿no? Los hombres pueden decir cualquier barbaridad, o decir un día una cosa, otro día otra, y pasado mañana tal vez otra, pero a ellos todo se les disculpa. A nosotras todo se nos tergiversa, confunde, agranda y mienten. Ni renunciamiento ni autoexclusión, proscripción. Porque ese procedimiento, esa estrategia de proscripción no es nueva. Yo creo que la comenzaron a pergeñar al día siguiente de aquel 9 de diciembre en el que nos despedimos en la plaza y cantaban Volveremos. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, la aparición... Argentina vivió bajo el régimen neoliberal más o menos un cuarto de siglo, del 76 al 2003, sin solución de continuidad, con alguna excepción, el periodo ventana de Bernardo Grispum, que justamente fue eyectado del Ministerio de Economía por pretender estudiar y deslegitimar o no la deuda contraída con el Fondo Monetario. Bueno, Alfonsín lo despide, comienza a retroceder y en el plan austral, el plan primavera, es la cabecera de playa de lo que vino después con el menemato, que fue el despliegue del neoliberalismo más profundo durante la década de los 90. Todo eso continuó sin solución de continuidad hasta la crisis del 2001, que fue la crisis de salida del gran experimento neoliberal que pasó de 4 o 6 puntos de pobreza en el 76 a 54 cuando asume Néstor, 3 puntos de desempleo a 24 cuando asume Néstor. O sea, todos los indicadores sociales destrozados. Aparece Néstor Kirchner e interrumpe esos 25 años. Y obviamente luego lo continúa Cristina y profundiza el modelo que interrumpió la hegemonía. Yo entiendo, Artemio, que hay un lugar donde mirarse para atrás, pero lo que preocupa ahora y que Cristina cuando interpela a la dirigencia dice, che, pero tenemos una crisis de cómo construimos poder político para hacerle frente a esto. Sí. Ahí mucho no te sirve el espejo de atrás. No te sirve el espejo de atrás, pero hay que considerar por qué
hay una ofensiva desde el primer día de gobierno de Cristina Kirchner, porque efectivamente representa intereses antagónicos. ¿Y por qué la justicia? Yo digo, la Corte es la que lleva adelante hoy el mayor nivel de oposición al proyecto que encarna fundamentalmente Cristina. Bueno, porque efectivamente lo que apareció con el kirchnerismo es nuevamente un proyecto popular democrático que contradecía los intereses de los sectores dominantes. El peronismo, desde que se recuperó la democracia, hizo 2 renovaciones. Una temprana terminó con Menem. La segunda tardía, vía Freixo, terminó con De la Rúa. Las 2 trajeron a caballo. Mientras todo eso sucedía, la oposición y el oficialismo convivían, competían dentro, pero los intereses socioeconómicos no se tocaban. Bastó para... Ahí sí la justicia era corporativa. De hecho, a Menem lo encarcela Urso, que era un juez de la servilleta. Claro. Sacaban el famoso dedo de la justicia, para acá vienen los vientos políticos, pero el sistema socioeconómico era el mismo, eso no se discutía. Cuando se discutió el sistema socioeconómico, la justicia se comporta como una justicia de clase, defendiendo los intereses de los sectores dominantes. Se acabó la teoría de la corporación, porque mirá cómo están comportándose, a menos que crean que ya está resuelta la elección de 2023, lo que sería una imprudencia absoluta. Pero la justicia está defendiendo intereses puntuales. Apareció como lo que es. Ahora, Es Artemio, una relación jurídica que oculta una relación de fuerzas que se despliega en el terreno de la producción. Es una situación de justicia de clase que tiene como objetivo perseguir a la que encarna el proyecto contrahegemónico en Argentina, que lo reconcilió al peronismo con el proyecto inicial de Perón y Evita. Entendería- No es poco lo que pasó. El peronismo antes del kirchnerismo Pero, y desde la muerte de pero un Perón cachito, fue el pero un proyecto, cachito. fue el partido del ajuste neoliberal en Argentina. Tenemos Eso tiempo para terminó. charlar. Dejar una pregunta a los Ahora, muchachos. esta reacción del Sí. Poder Judicial como corporación alineado con una clase política, esta Sí. justicia de clase, Sí. se justificaría si hubiera por parte del Estado un combate frontal a ese modelo, una imposición a un modelo socioeconómico diferente. ¿Usted cree que lo hay? Sí. ¿Que el combate es a eso? Yo creo que está Cristina y eso lo tienen en claro. Ella lo dijo en el discurso. Sí, el problema es Cristina. Esto empezó cuando yo me retiré con una plaza que los presidentes no tienen cuando inician el mandato. Esto en realidad empezó cuando Néstor Kirchner suspende 25 años en el neoliberalismo y Cristina comienza a partir del 2007 a profundizar ese modelo. Ella siempre fue rechazada por el establishment. Lo comentó varias veces Néstor, no quisieron nunca que ella fuera presidenta y yo creo que efectivamente la presencia de Cristina Kirchner es lo que quieren terminar en Argentina. En Argentina no puede seguir existiendo el kirchnerismo como expresión de un proyecto popular, democrático, contrahegemónico. Por eso la justicia se quitó la capa corporativa y se puso la que tiene. Justicia de clase. Nico. Artemio, te voy a preguntar lo mismo que le pregunté a Mario Seco. Cristina dice, yo no voy a ser candidata porque siendo condenada perjudico al Frente de Todos. Ahora, si podemos hacer una balanza o un balance, ¿qué es peor para el Frente de Todos? ¿Tener a Cristina en la boleta condenada o no tenerla? La presencia de Cristina Kirchner está más allá de su presencia electoral formal. Ella lo que está claro y lo ha mostrado de manera transparente en este último tiempo, que ocupa el lugar de centralidad del liderazgo del espacio. Las candidaturas para el peronismo, el Partido Justicialista para el peronismo siempre fue una herramienta electoral. El liderazgo no se discute, los candidatos pueden ser unos u otros de acuerdo a la coyuntura. Ella estima que en esta coyuntura un candidato que pese sobre sí el nivel de persecución judicial que tiene la figura de Cristina, no es conveniente para el espacio. A ver si entiendo, Artemio. Pero lo central en el peronismo, y hablo de peronismo porque Sí. efectivamente podemos hablar ahora de peronismo una vez que apareció Néstor y Cristina, porque lo anterior era peronismo neoliberal, hablo de este peronismo, bueno, puede tener otras alternativas electorales que no sean coincidente con el liderazgo. Lo que no se puede Sí. discutir es la centralidad del liderazgo de Cristina, las asimetrías absolutas entre los dirigentes que existen dentro del Frente de Todos, como se discutió, porque si vamos atrás en la historia de esta fuerza, en un momento se confundieron posiciones ejecutivas, posiciones circunstanciales con liderazgo del espacio. Está claro quién lidera esto, eso
puede o no tener expresión electoral formal el nombre de Cristina. Ahora, Artemio, eso es una explicación que explica el sistema. Digamos, nosotros en el sistema sabemos que si Cristina juega de este lado, esté o no esté en la boleta, es ordenadora de ese lado. Ahora, hay un porcentaje, no lo conozco, pero importante, del electorado que entra al cuarto oscuro y una cosa si la cara de Cristina está en la boleta y otra cosa si no. Sí, pero de todas maneras es cierto que el nivel de politización y el nivel de confrontación que existe hoy en Argentina pone un poco en sordina esa necesidad de que aparezca o no una foto. Finalmente creo que la polarización entre dos proyectos antagónicos va también a preponderar en Argentina. Mirá, si vos tomás AMLO hasta la última elección de Brasil de Lula, lo único que se ve como invariante en esas elecciones es que el centro independiente ha dejado de existir. Todas las elecciones se han polarizado. Argentina no va a ser la excepción. Y creo que la presencia o no de Cristina en la boleta, por supuesto, a mí me gustaría que suceda. Pero sí que a partir de la polarización no es menos determinante. Acá lo que hay es una confrontación entre modelos de país y está muy claro. Mirá, la elección del 2021 lo muestra. La gente sabe que pasa eso. En el 2021 el Frente de Todos perdió las elecciones, perdió 4.100.000 votos aproximadamente con respecto al 2019. Hablemos de esa gente. Para bajar la teoría de que la gente se derechizó, porque hay una serie de teorías dando vueltas que son insostenibles. 4.100.000 que no le dieron el voto al Frente de Todos, pero no le dieron un solo voto a la coalición opositora. Siempre cito el ejemplo de La Matanza, que es la patria del peronismo simbólica. Se perdieron entre 2019 y 2021 250.000 de votos. ¿Sabe cuántos votos recuperó de ellos la opción conservadora? 19. No los quiere votar. La gente no los quiere votar, los que acompañaron en el 2019. Ahora hay que darle una oportunidad para que eso se exprese. Eso se logra mejorando la perspectiva, mejorando las condiciones materiales de existencia de los sectores medios bajos, cosa que no pasó en 2021. Te voy a adelantar dos preguntas, tengo que ir a un corte, es muy breve, pero te voy a adelantar dos preguntas. La primera es si no se está yendo al centro. Si la solución masa en términos macroeconómicos no está llevando la propuesta del Frente de Todos hacia el centro. Y la segunda pregunta, que dejamos picando para después del corte, es ¿cómo se resuelve la crisis de construcción política para hacerle frente ni más ni menos que esa corte clasista que vos mencionás? En un ratito lo seguimos charlando con Artemio, que se queda. Seguimos en Desiguales por la Televisión Pública. No, me acompañaste a ver El Último Samurái porque actuaba Tom Cruise. 20 años pasaron de eso. 20, ¿qué van a pasar? 20 años pasaron. 2003. Papá, ¿qué edad tiene Tom Cruise entonces? Mira, arreglate con él, que no trajo ni disfraz, no trajo máscara, no trajo respirador, no trajo nada. Y encima nos cagó el evento, ¿ok? No me digas Marcos porque soy tu padre. ¡No! Vieja, ¿te acordás que me pasaste la receta para el Vitel Toné? Bueno, quedó genial. Pero la perra se subió arriba de la mesa y no hay más Vitel Toné. Tranca. En Musimundo te damos una buena para poder festejar. Aprovecha grandes descuentos y muchas cuotas para hacer los mejores regalos y disfrutar estas fiestas. Musimundo, parte de tu mundo. ¿Sos auténtica en tu estilo? Y sabes cómo expresarlo. Las nuevas colecciones 13M son para vos. Crea el look que deseas, con tratamientos y productos de styling inspirados en lo mejor del salón. Combínalos como quieras y potencia tu estilo con calidad profesional. 13M. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel.
Llegó Betson a la Argentina. En Betson.bet.ar disfruta lo mejor del casino online. Elegí entre más de 400 juegos y divertite jugando ruleta y blackjack en vivo. Además, retirá y depositá tus ganancias directamente en tu cuenta bancaria. Registrate en Betson y empezá a jugar con un 100% de bono de bienvenida. Betson, tu sitio de apuestas online. Estas fiestas, cocina tu Vitel Toné con el sabor irresistible de Hellmann's. Hellmann's, el sabor irresistible de las fiestas. Qué bien la vi cuando usé mis puntos BBVA para este verano. Todos haciendo balances del año y yo estoy acá balanceándome. Los puntos que acumulé con la cena de anoche los puedo canjear por un buceo mañana. Qué lindo cuando la ves y disfrutás el viaje completo. Con BBVA sumás puntos con tus compras con tarjetas de crédito. Canjea tus puntos BBVA por vuelos, hoteles y excursiones de la mano de Despegar. BBVA, creando oportunidades. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? Dove creó el nuevo Dove Real Poder de las Plantas para cuidar tu pelo y el planeta. No es un shampoo más, es la primera línea natural de Dove a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. El poder de las plantas se une al cuidado de Dove. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo Dove Real Poder de las Plantas. Cuida tu pelo y el planeta. Muy bien, seguimos en Desiguales. Insisto que en un ratito están Adriana Puigros y Eduardo Barcesal, que fueron constituyentes en el 94, es decir, participaron de la reforma de la Constitución para seguir conversando, por supuesto, sobre todo lo que gira alrededor de la relación entre Nación y la ciudad de Buenos Aires a partir del fallo de la Corte. Voy a cambiar el orden de la pregunta, Artemio. Primero, Cristina evidencia una clara crisis de construcción política, porque ella sale a buscar las dirigencias y dice, che, hay que construir, hay que salir, etcétera, etcétera. El Frente de Todos no resolvió eso de ninguna manera. Es más, se autodebilitó como para poder salir a sostener esa es lo que Ricardo Aroskin, que es habitual concurrente de este programa, gran economista y gran analista político, llama debilidad autoconstruida. Efectivamente, la debilidad que hoy tiene el Frente de Todos, sobre todo en la estrategia parlamentaria, se debe a que hizo, por ejemplo, un ajuste fiscal en pleno año electoral como en el 2021, cosa que ni Macri hizo eso. Es cierto, se hizo todo lo posible para que la crisis política se profundice. Pero la responsabilidad de esa debilidad no es de uno, es de varios, ¿no? Me imagino yo. Es de varios, pero el que tenía el control. Bueno, ahí está la novedad. ¿El 80% de la representación de este frente no lo tiene Cristina? Sí, pero el control de la política económica en ese momento lo llevaba adelante Guzmán como si eso no pasara. Nos vamos a meter es más, no te olvides que confrontó públicamente con Cristina diciendo que no había ajuste en el 2021. Lo dijo ellos Me tienta mucho meterme en esa discusión, pero espera. ¿Cómo resuelve el desafío de la construcción política para hacer frente a esa mafia enquistada en el Poder Judicial, a esos medios corporativos? ¿Cómo se resuelve? ¿Ves buenos pasos en ese sentido? Bueno, yo creo que la profundidad de la crisis ella misma va a mostrar que por el camino del diálogo que se quiso iniciar a partir del 2019 no se llega muy lejos. Y creo que la vía de los consensos. La vía de los consensos establecida entre iguales. Hay que plantear claramente un polo de poder que exprese lo que en términos sociales y políticos expresa el peronismo, el kirchnerismo, y plantarlo en una negociación, pero desde una situación de fuerza. O sea que creo que lo que hay que hacer es desandar el camino de creer que lo que uno tiene enfrente es capaz de autorreflexionar, autodepurarse y convivir en términos democráticos frente a un proyecto que, vuelvo a insistir, los cuestiona en sus fundamentos. Porque ¿quién iba a pensar en el año 2000 que iba a aparecer un proyecto político que planteara la reestatización de las AFP? Pero yo eso lo entiendo, pero pero eso está bien, el diagnóstico es correcto y el repaso histórico está bien, pero de acá para adelante. Pero la gente tiene esa memoria histórica y lo expresó en la elección de medio mandato de manera contundente. No es Cuando menor. le dijo que no, bueno, pero no es menor. El peronismo siempre tuvo como activo
los años de gestión. Y tuvo para mostrarlo, no para revivir viejas glorias, sino para mostrar que cuando se gestiona en esta dirección se consiguen logros muy contundentes. Bueno, pero si eso es así, no desprecio la historia. Pero si eso es así, ¿qué preocupación tiene el Frente de Todos respecto al 23? Si fuera como vos decís. Bueno, el Frente de Todos tiene la preocupación de que para que efectivamente aquellos que no concurrieron a votar en 2021 vuelvan, tienen que hacer gestos contundentes con respecto al cambio de dirección, sobre todo de la política socioeconómica. Alinear jubilaciones, pensiones, salarios. Tengo los datos del último trimestre del 2023. El salario promedio en Argentina, formal privado, es de cerca de 151.000 pesos. Lo tenés colgado en el mapa interactivo del Ministerio de Desarrollo Productivo. Muy interesante, lo pueden ver. La línea de pobreza debe estar en 148.000. El salario que más se repite en Argentina es 85.000 pesos. La línea de pobreza está a 40.000 pesos por arriba. O sea, esas señales hay que dar. Había que dar la señal de la suma fija, recomponer salarios para el conjunto, ver qué se hace con esta masa creciente de monotributistas y de Ahora, trabajadores informales. El que está acomodando la línea, y vuelvo a la pregunta, ahí voy Flor con tu consulta, pero vuelvo a esto y si querés, mirá el patrón en todos los países donde efectivamente ganaron expresiones progresistas, todas con una coalición que, si lo ves bien, parece que el camino es irse un poco al centro a riesgo de que efectivamente te gane la ultraderecha. Los acuerdos que hace Massa no son acuerdos revolucionarios, lo que está haciendo. No, yo estoy hablando de acuerdos revolucionarios. No, está bien, pero no son acuerdos, confrontativos. No son acuerdos confrontativos del todo con los sectores que va acordando una semana tras otra. No, pero ha tomado decisiones que a mí me parecen adecuadas, que no son las mismas que tomó el ministro anterior. Por ejemplo, ha saltado la discusión acerca de si son útiles o no los controles de precios en coyuntura de crisis. Lo mostró Perón a mediados del siglo pasado, lo mostró Néstor. Néstor, no nos olvidemos que cuando Labaña abandona el gobierno, pero más que control de precios, se fue con 25, son acuerdos con los sectores económicos. 25, no, bueno, pero hubo un descenso en términos de costo de vida de alimentos y bebidas muy importante. Pero no eso es un logro. Pero no en función de los controles, es un logro. En función de un tipo de vínculo distinto con los sectores económicos. Bueno, un tipo de vínculo que supone también un acuerdo de control en términos de aumento de precios. No es solamente un acuerdo de palabra. Efectivamente, Massa ha puesto también en juego su poder político y su capacidad de decisión. Y me parece que eso es importante y lo distingue de la gestión anterior. Después, las restricciones del fondo de las que hablaban ustedes, bueno, la responsabilidad del ministro de Economía actual es muy relativa con respecto a la restricción. Esto lo planteó el fondo históricamente. La responsabilidad la tuvieron, primero que lo firmó Macri, que fue eso ya se habló, ya se sabe. Por eso la gente no le dio un voto en 2021. No pudo reelegir. Primera vez que sucede en Argentina que un presidente no puede... Redondea si Flor te puede hacer una pregunta, por favor. Pero efectivamente Massa no tuvo responsabilidad en las restricciones que impone el fondo, las que planteaba Flor. Restricciones del tipo de reforma que plantea, restricciones en términos de moratoria, restricciones en términos de impulso tarifario. No, eso es cierto, no hay reforma neoliberal en este gobierno. Es un acuerdo que impulsa hacia arriba la inflación. Bueno, ahora, yo creo que eso condiciona al ministro, pero no puede ser atribuido al ministro. Pero ¿por qué cree que Cristina no le pega, digamos, a Sergio Massa si todo lo que Cristina criticaba de Martín Guzmán, por ejemplo, el FMI, ella fue muy crítica, Massa está siguiendo al pie de la letra? De hecho, si vos ves esta revisión de la que yo hablaba, le tira muchísimas flores a Massa al Fondo Monetario. Y después también Cristina era muy crítica con el ajuste, ella hablaba del ajuste de Guzmán, y ahora lo que vemos es que está bajando el gasto en términos reales. Está bajando el gasto. Digamos, ¿por qué Cristina le tolera todo eso a Massa y a Guzmán no? Bueno, yo creo que Massa tiene una ventana de oportunidad que se abre ahora a partir de fin de año hasta agosto, para cambiar la expectativa, sobre todo en los sectores medios y medios bajos. Creo que Cristina está esperando que esas señales, que esa intención se transforme en realidad, y por eso no señala con tanta contundencia lo que todavía me parece que está en el terreno de lo posible, de que Massa tome en cuenta que los que definen la elección
son los sectores fundamentalmente más castigados por el tipo de política adelante que llevó Mauricio Macri y Martín Guzmán. Es una ventana de oportunidad. ¿Qué saldrá de ahí? Pero yo estoy seguro que Massa lo sabe. O sea, que él sabe muy bien qué pasó en 2021. No se confunde ni por un momento. No cree que se perdió la elección porque se kirchnerizó demasiado el espacio. Porque si algo no hizo fue kirchnerizarse en el 2021. Sabe muy bien dónde está la falencia en términos electorales de esta fuerza. Y yo creo que Cristina, bueno, es la responsabilidad de la conducción. Tiene que darle la posibilidad de que esa visión se convierta en realidad. Tiene la posibilidad, tiene una ventana de oportunidad importante y además tiene una oposición política que, de no existir la coordinación que le da la justicia de clase más los medios, es lo peor que yo vi desde que puedo analizar política. Es desopilante la forma en que se maneja la oposición, pero tienen coordinación de la justicia, coordinación de los medios, de algunos factores de poder local y coordinación regional por parte de aquellos que están en una disputa importante por la discusión sobre el hegemón a nivel mundial. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Artemio López pasó por Desiguales, corte y ya venimos. Tenemos hasta un rato más de media hora todavía de Desiguales aquí por la televisión pública. Esta noche. La nueva temporada de 220. Te espera acá. 220. Ficción de calidad. 220. Esta noche, 220 en la televisión pública. El camino de un equipo que se hizo campeón. La verdad que es un momento para disfrutarlo. Yo lo estoy disfrutando. A nuestra manera, pero lo disfrutamos. Capítulo estreno. Y Messi es el más grande de la historia, creo que no hay ninguna duda. Es una suerte y un privilegio que venga puesta la celeste y blanca. La era Scaloni. Viernes, 22:30. Televisión pública. Tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Descubrí el nuevo Sedal con colágeno y vitamina C, que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo Sedal colágeno y vitamina C. ¡Llegó mi moto! Ahora con Didi podés viajar en moto desde 180 pesos, con conductores verificados y más de 15 funciones de seguridad. Con Didi Moto, llega primero pagando menos. Club Crónica es el club de todos que te regala plata para usar en las marcas que más te gustan. Ahora podés sumarte también a la experiencia Black con más regalos exclusivos y más cronipesos. Ahorrá en todas estas marcas y muchas más. Arcor en Casa, Pedido Ya, Atlas Cines, Cinema Center, YPF, Libertad. Escanea el código y descarga gratis la app de Club Crónica. Ya no queremos un pelo brillante, si las aguas pueden volverse turbias. Ya no queremos un pelo fuerte, si la tierra se puede debilitar. Ya no queremos un pelo suave, si los animales van a sufrir. Hoy somos muchas las que queremos un cuidado más consciente. Por eso, DAV creó la primera línea natural de DAV a base de plantas, para cuidar tu pelo y el planeta. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo DAV Real Poder de las Plantas. Qué bien la vi cuando usé mis puntos BBVA para este verano. Todos haciendo balances del año y yo estoy acá balanceándome. Los puntos que acumulé con la cena de anoche los puedo canjear por un buceo mañana. Qué lindo cuando la ves y disfrutás el viaje completo. Con BBVA sumás puntos con tus compras con tarjetas de crédito. Canjea tus puntos BBVA por vuelos, hoteles y excursiones de la mano de Despegar. BBVA, creando oportunidades. El gobierno nacional tiene que transferir a la ciudad, en concepto de coparticipación, el 2,95% de la masa coparticipable. Y en pesos. O sea, en ningún lugar se habilita al pago en bonos. También soy un porteño que ama su ciudad y sin embargo se avergüenza de ver lo injusta que es la Argentina. El federalismo, que está en nuestra Constitución, que le dio vida
a nuestro país. Está declamada por muchos y está por muy pocos respetada. Hay que replantear el sistema federal, Eduardo. Nunca hemos sido tan unitarios como ahora. Nunca hemos sido tan unitarios como ahora. En el Pacto de Olivos, en 1993, la autonomía de Buenos Aires entra en el núcleo de coincidencias básicas, ¿no? Y así se va a debatir en la Convención Constituyente. Pero este clivaje entre el radicalismo que pide más autonomía para Buenos Aires y el peronismo que busca acotar la autonomía también se ve en la Convención Constituyente. Yo quiero que todos los convencionales de las provincias sepan que de votarse en esta fórmula, sin aclararlo de esta manera, si el día de mañana, para cualquier emergencia previsional como se está rumoreando, se crean impuestos especiales y se le da asignación específica, no se van a poder coparticipar a todas las provincias. Entre 3 municipios que superan la cantidad de habitantes de la ciudad de Buenos Aires no llegan al 10% del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Entonces puede pasar que muchos de ustedes o muchos vecinos de Brown, quizás de La Matanza, de Lomas, de Quilmes, van a la ciudad de Buenos Aires y ven que hasta los helechos en la 9 de julio tienen luz. Hay plazas colgando de las paredes de un lado y camino de tierra y faltan cloacas del otro. Hay que ser solidario, hay que ser equitativo. Tenemos también que repensar un poco el tema de esta bendita ciudad de Buenos Aires. La Constitución no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto y además porque creo que esta ciudad es la ciudad de todos los argentinos. Esta obra vale un día de coparticipación que ya nos robaron entre Macri y Larreta y que ahora nos quieren volver a robar injustamente. Que se queden tranquilos, que vamos a defender el federalismo, vamos a seguir queriendo a nuestro país, vamos a trabajar por nuestra patria a la cual amamos, no como desde el centralismo porteño, que se sienten dueños del país al cual detestan. ¿Cómo no se dan cuenta que estamos destinando semejante cantidad de dinero a una ciudad que lo que se debate es si tiene más subtes, cuando ustedes lo que se están debatiendo es si pueden tener más agua? Mientras yo sea presidente, voy a hacer todo lo que sea necesario para que la Argentina sea más igualitaria, para que la Argentina sea un país federal, para que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y si me tengo que pelear con todos los jueces, me voy a pelear con todos los jueces. Con los que no me voy a pelear es con ustedes. Ya presento a nuestro invitado y nuestra invitada, pero se mencionó en el informe, otra vez, muy bueno, el tema de los helechos iluminados y demás. Y hoy Cristina hizo una referencia a los helechos, Néstor, ¿no? Dijo que los helechos de la capital federal representan todo el presupuesto de la ciudad de Quilmes. Y además hizo otras alusiones. Por ejemplo, dijo que lo que se le aumenta a la ciudad de Buenos Aires por este fallo de la Corte es el equivalente a 6 años de presupuesto de la ciudad de Avellaneda, que dicho sea de paso es mi ciudad. Y a momentos antes el gobernador Axel Kicillof había cuantificado en dinero de cuánto estamos hablando. Así que en los primeros 3 trimestres de 2022, cada ciudadano de la provincia de Buenos Aires recibió por coparticipación aproximadamente 147.000 pesos contra ese mismo ciudadano que del otro lado del Riachuelo o de General Paz recibió en la capital federal, recordad, provincia de Buenos Aires, 147.000 pesos. Cada ciudadano en la capital federal recibió 278.000 pesos. Eduardo Arcesata, Adriana Puguiros, gracias por estar aquí. Con Nico Fiorentino tenemos un oscuro objeto de deseo de la reforma del 94. Artículo 124. En muchas de sus dimensiones. Ahora estamos hablando puntualmente en tema de coparticipación y la Ciudad de Buenos Aires, pero en lo que significó la descentralización, por ejemplo, bueno, de la educación, ¿no? También en términos de salud y demás. Como habiendo participado en esa reforma, frente a la discusión hoy por la transferencia de recursos a la ciudad, ¿por dónde arrancarían el análisis, Adriana? Bueno, yo creo que estamos nuevamente ante el problema federal. Este es el problema que tenemos no es de la ciudad de Buenos Aires o de los porteños, yo soy porteña, a mucha honra, de los porteños, sí. Es que no es contra los porteños y las porteñas. No, pero hay que subrayar que esto es de ese sector, ¿sí? de ricos, ¿sí? de poderosos, ¿sí? que
si uno sigue a lo largo de la historia, lo va a encontrar en diferentes momentos y en diferentes momentos atacando, proscribiendo, ¿sí? Tratando de desprestigiar al peronismo. Entonces, ese sector es un sector que ataca también a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, a los pobres de la ciudad de Buenos Aires, a la clase media baja de la ciudad de Buenos Aires, a muchos comerciantes de la ciudad de Buenos Aires, profesionales de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, digo, me parece muy importante no quedar atrapados en que el conjunto de los porteños contra el conjunto del país. Y me parece que el problema central que tenemos que enfrentar, y hay mucho para hablar de esto, es el del federalismo. Última cosa, el problema de la educación tiene absolutamente que ver con el federalismo y por lo tanto con la coparticipación. A ver, Eduardo, ¿qué enfoque nos ofreces? Bueno, vamos a decir lo siguiente. Hay una cláusula de la Constitución que es la que puede orientar este tema tanto para el presidente como debió haber orientado también a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero ni se invoca ni se aplica en el fallo, pese a ser la directiva expresa que contiene la Constitución en la llamada cláusula del progreso, artículo 75, inciso 19, donde una comisión de trabajo encabezada por el doctor Antonio Cafiero hizo un agregado que me parece brillante. ¿Cuál es? Que dice, el gobierno debe promover por medidas diferenciadas la igualación entre las distintas provincias y regiones del país. Es decir, aquellas provincias y regiones que están en situación de mayor privación, de necesidades no satisfechas, son las que tienen que recibir la alícuota mayor para que puedan tener condiciones de existencia similares a las de las provincias y de la ciudad autónoma. Es una esencia solidaria la de la coparticipación. Bueno, esto... Está mal decir yo pongo esto, entonces me tengo que llevar esto. No, creo que es del presupuesto de la nación tiene que salir el tramo en que se ayuda en forma no pareja, sino para emparejar en la realidad a las provincias que tienen mayores necesidades o atrasos en políticas públicas que satisfacen ya sea el alimento, la comunicación, la vivienda, la electricidad, el gas. Todo esto sabemos que hay enormes falencias en las provincias. Bueno, yo sinceramente no me puedo explicar cómo, no habiendo sentencia firme, que es la única situación en que el gobierno nacional debe pagar y cumplir con las condenas judiciales, frente, repito, a sentencias firmes basadas en autoridad de cosas juzgadas. Cuando hay una resolución de una medida cautelar que no es sentencia, una resolución de una medida cautelar, que además está siendo recurrida por vía de revocatoria y donde se está planteando la recusación de los ministros de la Corte, porque han incurrido en prejuzgamientos forzosos. Recordemos que el gobierno de la ciudad... ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué prejuzgan? Prejuzgan porque los mismos argumentos que han empleado para conceder la medida cautelar son los que tendría que utilizar si hubiera ingresado al fondo de la cuestión 2 años después del reclamo, y hubiera decretado, mal, pero lo hubiera dispuesto, la inconstitucionalidad del decreto del presidente Fernández y de la ley 27.606, con lo cual también se habría caído, en la forma que lo dice esta resolución en la cautelar, el traspaso de la policía a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, no pararon mientes en nada, no estudiaron nada, y después de 2 años... En criollo es un desastre el fallo de la Corte. Es absurdo, es decir, trasciende la categoría de arbitrario para hacer sentencia absurda. Y también frente a esto, quiero señalar que el Estado tiene una cuestión y una acción de fondo que puede interponer si es que eventualmente, en algún momento, plazo indefinido e indeterminable, la Corte declara la inconstitucionalidad del decreto del presidente Fernández y de la ley 27.606 que lo ratificó. Esa posibilidad es una creación precisamente de las Cortes, periodos anteriores a este, por supuesto, que es la nulidad de cosa juzgada, formal e írrita. Y yo creo que a esta podría decírsele nula,
porque desborda las competencias del Poder Judicial para apropiarse las facultades que le corresponden al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo. Ya lo hizo primero con el tema de la salud pública, con el decreto que imponía la continuidad de la enseñanza virtual. Sí. Y bueno, la Corte dijo, no somos expertos en epidemiología, tampoco pidió la opinión de un experto. Pero que vuelva a la Pero que presencialidad. vuelva nomás y así incrementaron el número de contagios y de muertes. Nico. Eduardo, me interesa mucho la cláusula que señalaste respecto al progreso, la incorporada por Cafiero, porque quería a los dos proponerles una idea. Es un mundo imaginario fantástico en el que se juntan las 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, y dicen, bueno, vamos a abordar una nueva discusión por la coparticipación para justamente romper con esas inequidades. ¿Cuáles serían las variables que habría que tener en cuenta para establecer eso? Porque si es por habitante es injusto, si es por kilómetro cuadrado es injusto, si es por lo que aporta a la masa coparticipable es injusto. ¿Y cuáles son esas variables que habría que tener en cuenta? Adriana. Por las carencias existentes. Las carencias en lo que significa el concepto de vida digna. Estas son las carencias. Las que necesidades básicas, las famosas NBI, las necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo. Sí, Adriana. no solamente, ¿no? Yo creo que es un poco más que las NBI. Actualmente me parece que hay que tener en cuenta también el conjunto de nuevos derechos. Doy un ejemplo, medio ambiente. Medio ambiente. Si introducimos el tema de medio ambiente, pero hay varios más para introducir. Ahí nos encontramos con que debe tenerse en cuenta en el momento de volver a discutir la coparticipación. Pero además, digamos, el tema es cómo se resuelve, porque la Constitución trae una trampa, ¿no? Ahí yo, digamos, habiendo sido constituyente, recuerdo las discusiones al respecto. ¿Cuál es la trampa? Bueno, es el hecho de que, y acá me da un poco de susto hablar delante de Barcesac, que es uno de los mayores expertos en esto, pero digamos, el problema es que no solamente hace falta una mayoría absoluta, ¿sí?, para aprobar la convocatoria a una asamblea constituyente, ¿sí?, sino que y la mayoría absoluta quiere decir, ¿sí?, el voto de la mayoría de los miembros de la Cámara. No de los que están ese día, claro, sino de todos. Sino que además hay una cláusula transitoria, donde, si no interpreto mal, ¿sí?, las provincias tienen que aceptar... Adherir vía su legislatura. Exacto. Entonces, tienen que estar todas de acuerdo. No está mal, pero me parece que bueno, de hecho no se ha podido cumplir. Eso por una nueva ley de coparticipación que estás hablando, ¿no? Claro. Hay que dictar una ley de coparticipación. Se tendría que haber dictado hace ¿cuánto ya? ¿Qué agregarías a eso, Eduardo? Bueno, yo digo que se ha incumplido también la manda constitucional que fijó 2 años para dictar una nueva ley de coparticipación federal, donde estos factores que mencionamos de la modificación en la cláusula del progreso debería ser un norte orientador sobre qué contenido darle. Pero lamentablemente siempre el pragmatismo político ha llevado a postergar, a indefinir, y todo lo que no se definió en la Convención Constituyente creo yo que ha sido una mala experiencia. ¿Y se discutió eso en ese momento? ¿Se discutía en el eso? Consejo de la Magistratura tampoco se logró ver cómo se integraba, qué proporciones. Bueno, y esa es la aquelarre que tenemos ¿Pero ahora. en ese momento esto se planteó? Esto se planteó en ese momento, pero no hubo acuerdo entre las fuerzas para definir cuáles serían las pautas de la coparticipación. Tengamos en cuenta también que la Convención Constituyente debía funcionar en 90 días. A partir de ahí caducaba. Después nos convertíamos nosotros también en una en calabazas. Sí, teníamos que salir corriendo. De modo que terminó 3 días antes. Fue muy presionada. Muy presionada, muy acotada, diría. Y con un espíritu muy de la época, ¿no? Porque eran los 90, eran reformas de los 90. Yo recuerdo, en Perú, por ejemplo, también una reforma también en el 93 y con características similares. Sí, yo creo que este es un gran error. Cuando hay una convención constituyente hay que darle libertad de acción, un tiempo razonable. No digo que se prolongue indefinidamente. Y también un ida y vuelta con la sociedad, es decir, que participen los organismos. Bueno, a Chile no le ha sido nada fácil. Es lo que iba a decir. O sea, ver Chile, ¿no es cierto? Es una experiencia que tenemos que tener todos, la de Chile. Y la otra cuestión es que reformar una constitución no es, o llamar a una convención constituyente, no es llamar a un congreso de profesionales, no. Es una cosa muy importante que remueve los fondos de la nación.
¿no? Que remueve la historia. Es decir, para lo cual hace falta efectivamente tiempo, ¿no? Tiene que haber consenso, es decir, tiene que haber, y hablo desde el punto de vista de los sectores progresistas, cuidado, hay que tener consenso, hay que saber hacia dónde se va, hay que discutir mucho, ¿sí? Estamos en una época en la cual, bueno, se ha hablado mucho, se habló en el bloque anterior sobre el tema de la organización política, la necesidad de la organización del peronismo, la necesidad de la organización del conjunto de las fuerzas progresistas. Me parece que esto es un trabajo, bueno, que se va a saber llevar adelante. A ver, digamos, el peronismo tiene experiencia en el gobierno, tiene experiencia en la oposición, estando en la oposición no trata de matar a nadie, no amenaza, y tiene mucha experiencia estando proscripto, mucha. Puedo decir que llegado el momento de aquí bueno, no sé, en mayo cuando se resuelvan las candidaturas, pero eventualmente en octubre del 23, ¿sabrá el peronismo reacomodar la escena? No, yo creo que ya sabe. Yo creo que ya está en marcha. Que lo de Cristina fue lo de hoy. Huele a Bolonqui y todo, Adriana, perdóname que te lo diga a así, ver, ¿no? La organización o la reorganización de un gran movimiento, ¿sí? De ninguna manera es una hoja de Excel, es de otra manera, ¿sí? Es llena de vida. Y el peronismo no es solo un sentimiento, es un sentimiento, pero también tiene bases organizativas, ¿sí? Néstor, tenías una pregunta. Sí, permítanme volver un momento al fallo de la Corte. Quiero preguntarle al doctor Barcesat concretamente. Yo entiendo, corríjame si estoy equivocado, que si el gobierno cumpliera a rajatabla lo que le ordena la Corte, estaría incumpliendo con lo que le manda la ley de presupuesto, con lo cual la Corte se convertiría en algo así como un instigador a que el gobierno cometiera un delito. Bueno, muy linda pregunta, porque esto lleva a un tema de gran rigor en la lógica jurídica, que es cuando se pone a un agente en situación de predicamento. Y esto significa que haga lo que haga en el árbol de la acción que tiene disponible, quebranta un deber. Es decir, si cumple con el fallo de la Corte, quebranta su decreto, la ley 27.606 y la ley de presupuesto de la Nación, y desoye la manda constitucional de la cláusula del progreso. Entonces, ¿qué es lo que va a privilegiar el Poder Ejecutivo? Yo entiendo que tiene que privilegiar lo que tiene mayor jerarquía constitucional. Y ninguna duda. Pero es la Corte la que hace esa interpretación final, claro, que es lo que indica la Constitución. Bueno, eso es lo que la Corte siempre le ha gustado decir, que son los intérpretes últimos de la Constitución. Ahora, si alguno me encuentra en las 28 carillas un párrafo, un considerando, donde la Corte haya abordado el tema de la cláusula del progreso, haya abordado la existencia de la ley de presupuesto de la Nación, que le viene impuesta por su propia doctrina, porque siempre ha dicho que los jueces deben dictar sus fallos conforme al estado de situación existente al momento de emitir su pronunciamiento. Bueno, es que no saben que se aprobó una ley de presupuesto después de un debate más que arduo en ambas cámaras del Congreso de la Nación, y que esa ley fija la misma alícuota que la que ellos están invalidando. Ahora, por un fallo cautelar y sin fundamento, porque nos parece equitativo. Es que esto, que tiene que zanjarlo o interpretarlo alguien, no hay nada por encima de la Corte. Pero sí una Corte de conjueces, elegida como tendría que ser por sorteo informático entre los presidentes de las cámaras federales, que es como se hace si uno promoviera respecto de un pronunciamiento de una Corte, lo digo porque llevo un caso de esto, por una nulidad de cosas juzgadas formal e irrita. La dictó la Corte. Por lo tanto, se integró Corte de conjueces para poder dirimir cuál es la postura correcta, si hubo un error material, grosero o no. Ahora, bueno, una interpretación política respecto a la posibilidad de conjueces. Para vos, Adriana, también, que es, ¿desde qué lugar confiaríamos en que un tribunal conformado por camaristas
tendrían una intervención política, tendrían la valentía de aceptar una recusación a la Corte Suprema con la que van a tener que seguir conviviendo, van a fallar el fondo de un expediente que está en la Corte Suprema con la que van a tener que seguir conviviendo en favor de un gobierno debilitado y posiblemente en retirada. No, ¿por qué confiar en ese tribunal de conjueces? A ver, es una pregunta casi filosófica, porque espero que le dé un marco jurídico. Un marco jurídico. Eduardo. A ver, en primer lugar, porque confío realmente, confío en la condición humana, es decir, confío en que hay quienes quieren este país, confío en quienes quieren, ¿sí?, verdaderamente una república, ¿sí?, y que entienden que hay tres poderes. Y cuidado con esto de que no hay nada por encima de la Corte Suprema, que se dice permanentemente. La Corte, el Poder Judicial es uno de los tres poderes, que me corrija Barcesat, ¿sí? Entonces, se está jugando mucho con eso, se está como naturalizando que el Poder Judicial está por encima de los demás y que la Corte Suprema entonces tiene la última palabra. No. O sea, acaba de explicarlo, es decir, de explicar cuál es la solución técnico-política que hay para esto, que es una corte de conjueces, ¿sí? Ahora, sí, no me voy a extender, pero creo que el aspecto filosófico de tu pregunta es muy importante, porque es una sociedad que desconfía de todos, ¿sí? Nos da material para desconfiar también, claro, ¿no? Bueno, yo podría hablar de federalismo y desconfianza y casi cantar un tango. Me parece que se puede avanzar de otra manera, que los argentinos tenemos otras condiciones, que podemos hacerlo y lo hemos hecho. ¿Qué le agregas a eso, Eduardo? Agregaría lo siguiente, es decir, la Constitución Nacional regula los tres poderes del gobierno federal, primero el legislativo, después el ejecutivo, por último el judicial. Primer señalamiento. Segundo, el artículo primero de la Constitución define al gobierno federal como representativo, republicano y federal. Los jueces no reúnen ninguno de los dos primeros requisitos. Los que son representativos y republicanos son los integrantes del Congreso de la Nación y del Poder Ejecutivo, que son electos por la voluntad popular y por plazo determinado, con condiciones de reelección diferenciadas, pero con plazo. El único poder, como lo definió el libro El Federalista, Padres de la Constitución de Filadelfia en Estados Unidos, que es aristocrático, es el Poder Judicial, porque dijeron ellos, se necesita un poder aristocrático, vitalicio, contramayoritario, que pueda prevenir los posibles desbordes demagógicos o populistas de los poderes políticos. Esa es la matriz de nuestro Poder Judicial. Es decir, preservar el privilegio. Por eso es que nosotros, yo creo que también Adriana participa, propiciamos de una nueva Constitución sin cortapisas, sin pactos, donde se pueda debatir en totalidad, primero en la parte dogmática, el proyecto político-económico del país, porque con lo de 1853-60 no nos va muy bien, solamente ha generado dos aristocracias, la agropecuaria y la financiera. Necesitamos otra. Tenemos que proteger las riquezas y recursos naturales, la unidad del continente de Latinoamérica y el Caribe, políticas efectivas de derechos humanos. Los catálogos ya los incorporamos en el año 94 y enhorabuena y bien hecho. Pero hace falta la política de ingeniería para llevar esos derechos a la realidad de la Eduardo, vida. no quiero ser pesimista, pero si un partido político, si es que existen todavía, si una fuerza política no tiene una programática así de clara para ir a una elección, ¿cómo la tendría el conjunto de las fuerzas políticas para encontrar ese consenso, no? Discutiendo. Al conflicto, está muy bien. Yo creo la respuesta que es el conflicto. es importante, yo creo que una constitución no es algo que se pueda utilizar como una medida política, no es una medida política, Ajá. es un gran acuerdo para muchos años que tiene que irse gestando. Ahí realmente
me sale mi espíritu de maestra. Pedagoga. De maestra. Y que yo creo que hay mucho para aprender. Para empezar, hay que aprender qué dice esta Constitución. O sea, debe conocerse esta Constitución, debe conocer la gente sus derechos, debe saber que en la Constitución, ¿sí?, están las convenciones colectivas de trabajo, mucho de lo que dijo Baradelante, ¿sí?, que estuvo muy bien, y que está en la Constitución actual, pero hay que cumplirlo. Claro, ya se le falla esto. Están los nuevos derechos y garantías, hay que cumplirlos. Entonces, la sociedad tiene que trabajar mucho para llegar a poder dictar una nueva Constitución. Adriana, Eduardo, siempre es un gusto que vengan, que se repita. Nos vamos al corte en Desiguales y un poquito más nos queda, dale. No, me acompañaste a ver El Último Samurái porque actuaba Tom Cruise. 20 años pasaron de eso. ¿20? ¿Qué van a pasar? 20 años pasaron. 2003. Papá, ¿qué edad tiene Tom Cruise entonces? Mira, arreglate con él, que no trajo ni disfraz, no trajo máscara, no trajo respirador, no trajo nada. Y encima nos cagó el evento, ¿ok? No me digas Marcos porque soy tu padre. ¡No! Ahora que somos campeones, la nueva pelota IPF Messi Adidas te va a servir para casi todo. Che, Messi, ¿me sirve para Santa Teresita? Alquilé una quincena, 3 criaturas, soy solo. ¿Qué? ¡Dale, corre! ¿Me sirve para que mi viejo afloje con los juguitos? Sí. ¿Me sirve para jugar sin nueve para? Sí. ¿Mortal? ¿Me sirve si traigo la mía para que me dejen de manar al arco? Sí. ¿Me sirve para mi colección de Messi? Sí. ¿Me contestó? Che, Messi. ¿Me sirve para hacer el nuevo Messi? No. ¿Seguro? Me sirve igual. Vení a IPF y canjea tus puntos Serviclub por la pelota del campeón. Llegó Betson a la Argentina, el líder mundial en apuestas deportivas. Jugá, divertite y ganá. Retira y deposita tus ganancias directamente en tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en betson.bet.ar y empezá a jugar con los grandes. Betson, tu sitio de apuestas online. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. ¡Llegó Didi Moto! Ahora con Didi podés viajar en moto desde 180 pesos, con conductores verificados y más de 15 funciones de seguridad. Con Didi Moto, llega primero pagando menos. Tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Descubrí el nuevo Sedal con colágeno y vitamina C, que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo Sedal colágeno y vitamina C. Estas fiestas, cocina tu Vitel Toné con el sabor irresistible de Hellmann's. Hellmann's, el sabor irresistible de las fiestas. Nena, para la fiesta se vienen a casa, ¿no? Dale, ma, yo les aviso a todos. Bueno, y acordate de la tía, ¿eh? Yo lo digo, pero prepárate. Seguro llega 3 horas antes. ¿Y el abuelo? ¿Ya empezó a dar indicaciones? Ay, ya lo veo, mira, parece un director técnico. Bueno, hija, te dejo que sigo preparando cosas. Dale, ma, después hablamos. Beso. Estas fiestas, celebremos lo que nos une. Bueno, estamos cerrando Desiguales, no saben lo interesante que fueron algunas de las charlitas que quedaron en el corte. Recién me contaba Adriana Poigros, que ya estaba en la... ¿Sabe que vas a contar esto? Sí, sí, que lo escribió en un libro además. Después, si lo tenemos, lo pasamos. Ella estaba en la comisión de coparticipación específicamente y que había muchas presiones del Banco Mundial
en aquella reforma para que la gratuidad de la educación no fuera total. Y de hecho no es total, no es en todo el sistema, digamos, ¿no? Las cosas que ahí se jugaban y que había mucha presión para que se termine rápido, porque la discusión iba enriqueciendo el texto. Y bueno, había preocupación hasta dónde iba a llegar esa reforma. No le preguntamos por nuestra obsesión, que fue la transferencia de los recursos naturales a las provincias. Ya va a llegar, ya va a venir. Acá me quedo. Bueno, tenemos que hacerlo, un día. No importa el rating, no importa nada, se discute la reforma del 94. Bueno, nos vamos. Mañana nos reencontramos a las 9 de la noche y la seguimos. Llueve, ¿no? O sea, tenemos que cortar ticket en la puerta. Y nadie más ese día. Nos reencontramos mañana para seguir haciendo Desiguales. Chau, chau.